Bueno, pues voy a responder a la pregunta de los organizadores sobre cuáles son los retos de la protección de datos en Europa y bueno, disfrutar, por supuesto, de estar aquí en Málaga y compartir mis conocimientos con mis conciudadanos. Dato personal es cualquier información en cualquier medio, normalmente digital, pero incluso puede ser también en papel, que hace referencia a una persona viva, ya sea de manera directa o indirecta. Por ejemplo, puede ser tu número de DNI o puede ser tu dirección IP, porque se sabe que esa dirección IP corresponde a un determinado usuario. La protección de datos es una normativa de nueva generación, es decir, que nace con las tecnologías de la computación, que establece derechos para los ciudadanos y a la vez obligaciones para las empresas. Y lo que trata es de conseguir un Internet o un espacio digital seguro para las personas. Sí, hay un antes y un después de la aprobación del Reglamento General de Protección de Datos, porque aunque la protección de datos existía ya antes, ya desde los años 80 o 90, este Reglamento General lo que hace es modernizar la protección de datos al Internet y tiene un impacto global, es decir, que hay muchos países que antes no tenían protección de datos, pero desde la aprobación del reglamento se han unido a la familia de la protección de datos. Bueno, lo más importante es el conocimiento de la ciudadanía. Antes muy poca gente sabía lo que era la protección de datos. Desde la aprobación del reglamento general es conocido por casi todo el mundo, tiene un impacto muy grande y el conocimiento de tus derechos es la mejor receta para que los derechos se apliquen y se respeten. Las leyes siempre van por detrás de la realidad, porque el papel no responde a la realidad, pero depende también de cómo neutra sea la legislación desde el punto de vista de la tecnología. Entonces, el esfuerzo que ha hecho el legislador europeo es hacer un reglamento general neutro, con lo cual debería poder aguantar 10 o 15 años. Pero bueno, hay que continuamente interpretarlo, mejorarlo, añadirle cosas. Hay muchas dificultades, por ejemplo, para aplicar el reglamento a la tecnología blockchain, por mencionar un ejemplo, ¿no? Ha habido que no funciona muy bien con el blockchain. Bueno, porque esta tecnología lo que pretende es la anonimidad total en las transacciones y la protección de datos le da siempre el derecho al ciudadano a saber quién tiene los datos y con quién los comparte. En la medida que todo se anonimiza, es imposible, por ejemplo, saber quién tiene mis datos en un blockchain. Ha habido multas muy importantes en España y en otros países. La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto recientemente multas millonarias a entidades financieras. Lo que no ha cumplido las expectativas son las multas a nivel europeo, porque el mecanismo de cooperación que tenemos no está funcionando tan bien como debiera, y ahí es donde hay todavía una asignatura pendiente. Hay una razón para eso, que es porque el sistema dice que la autoridad competente es en el sitio donde la empresa tiene su sede. Como la mayoría de las tecnológicas tienen su sede en Irlanda, pues se ha producido un hueco de botella en Irlanda porque hay demasiadas empresas allí y una sola autoridad que tiene que poner multas a todas estas empresas. Entonces, pues algo que se debería haber hecho general, pues se está haciendo en una sola autoridad de hecho. Bueno, la mayoría de las infracciones viene por una falta de transparencia, es decir, que las empresas no explican bien a sus usuarios lo que hacen con sus datos, también por usar los datos para propósitos que no son legales o que no son compatibles con lo que se dijo a los usuarios. También hay muchas brechas de seguridad, es decir, que bueno, pues hay hackers que tienen acceso a la información o no se ha protegido bien una base de datos y la información acaba en manos de otros. Las empresas de solvencia, por ejemplo, también tienen muchos problemas, las empresas de telefonía, ¿no? Porque no dan un trato correcto a sus usuarios, eso lo sabemos todos, lo hemos sufrido todos. En fin, hay un repertorio grande. El mayor problema son las empresas tecnológicas, las grandes, porque esas tienen una capacidad de poder bestial, y entonces el ciudadano se queda muy pequeñito cuando tiene que defender sus derechos con una compañía tecnológica global. Pues en Europa lo que estamos es tratando de unir fuerzas de todas las autoridades nacionales
para que cuando la empresa tecnológica es europea o mundial, pues no haya lo que nosotros llamamos forum shopping, es decir, que se vayan al sitio donde le hace la vida más fácil, sino de que haya una acción conjunta de todas las autoridades, porque si claro, todos juntos si le hablan a ese buscador, pues se puede conseguir algo. Si es una autoridad pequeñita de un país pequeñito, el buscador no se despeina. España es uno de los países con un nivel fuerte de protección de datos, una agencia de protección de datos muy respetada, con magníficos profesionales y hay un nivel de conocimiento importante. España es líder en materia de protección de datos. Si un ciudadano piensa que sus datos no están siendo tratados conforme a la ley, lo primero que tiene que hacer es formular una reclamación frente a la empresa o la autoridad administrativa, la administración en cuestión. Normalmente en esa empresa o en esa autoridad habrá un responsable de protección de datos, un DPO, que responderá a su pregunta o a su queja. Si la respuesta que recibe no es satisfactoria, puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos, que actuará gratuitamente para que se garanticen esos derechos. Y si tampoco le gusta la respuesta que le ha dado la Agencia Española de Protección de Datos, siempre puede ir a cualquier tribunal y pedir que se cumplan sus derechos. Eso es un serio problema que nosotros llamamos una premonición orwelliana. Es decir, no se puede tolerar que se haga el reconocimiento facial automático con inteligencia artificial en lugares públicos, porque eso sería hacer realidad un escenario orwelliano que ninguno de nosotros queremos. Eso es algo que se tiene que parar lo antes posible, regularse, porque si no, la tecnología avanza muy deprisa y va a ser imposible causar graves daños a la sociedad.